No toda hemólisis es síndrome HELP. Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque clínico de las microangiopatías durante el embarazo. Empecemos por decir que el término microangiopatía abarca un grupo de enfermedades que comparten un mecanismo fisiopatológico común. Este mecanismo fisiopatológico común consiste en la oclusión parcial de los pequeños capilares, de los pequeños vasos sanguíneos, y eso trae como consecuencia que cuando el eritrocito los está atravesando, o tiene que deformarse o se rompe, produciéndose una hemólisis en estos vasos. Es lo que se llama anemia hemolítica microangiopática. Esta anemia hemolítica microangiopática tiene unas características clínicas y paraclínicas comunes. Siempre va a haber hipertensión, siempre va a haber anemia y va a haber signos indirectos de hemólisis. Bilirrubina indirecta elevada, deshidrogenasa láctica elevada y por supuesto trombocitopenia. ¿Por qué? Porque la oclusión de estos vasos, de estos pequeños vasos, generalmente es motivada por acumulación de plaquetas en la pared de dichos vasos. Entendiendo todo esto, vamos a ver cuáles son las microangiopatías más frecuentes del embarazo. Primero, toda paciente que tenga clínica y paraclínicamente hallazgos sugestivos de enfermedad microangiopática, es decir, hipertensión, hallazgos de anemia hemolítica microangiopática, siempre la primera causa va a ser un síndrome HELP. ¿Ya? Recordemos que las alteraciones hematológicas son la principal causa de complicación de la preeclampsia severa. Segundo, toda paciente que tiene clínica y paraclínicamente hallazgos compatibles con una microangiopatía, pero que en esencia tiene un compromiso en sistema nervioso central, es decir, una convulsión, ¿qué es lo que se puede sospechar en este caso? Siempre va a ser un síndrome HELP con una eclampsia. Siempre es lo primero que se tiene que pensar. Recordemos que es importante, aquí existe un número, el 50% de las eclampsias se complican con síndrome HELP. Sin embargo, cuando una paciente tiene paraclínicos de microangiopatía y convulsiona, pero estas convulsiones o son de difícil manejo o se asocian a grandes áreas de compromiso en sistema nervioso central por isquemia y o hemorragia, entra un segundo diagnóstico que se puede considerar de lejos, es una segunda causa, pero es importante tenerla presente. ¿Cuál es este diagnóstico? La púrpura trombocitopénica trombótica. En este sentido, cuando nosotros tenemos esa sospecha por el gran compromiso del sistema nervioso central, podemos utilizar un paraclínico que nos va a orientar en este diagnóstico, como es la acción o la actividad de la ADAMTS-13. Tercero, toda paciente que tenga clínica y paraclínicamente hallazgos de microangiopatía, pero que tiene un énfasis en riñón, en una disfunción renal, siempre va a ser un síndrome HELP con falla renal. Sin embargo, se puede comenzar a considerar el síndrome hemolítico urémico cuando la falla renal presenta las siguientes características. Primero, una señora que sí tiene un cuadro muy sutil, una clínica bizarra, pero cuando se le toman los paraclínicos, lo primero que marca es una disfunción renal, es decir, una creatinina muy elevada. Eso no es propio del síndrome HELP, eso es propio de un síndrome hemolítico urémico. Segundo, cuando una paciente después de desembarazarse y usualmente después del tercer o quinto día persiste con falla renal, eso es característico de una enfermedad inmunológica y en este sentido estaríamos hablando de un síndrome hemolítico urémico. ¿Qué queremos decir con todo lo anterior? Una paciente que tiene un síndrome HELP puede desarrollar falla renal, ¿cierto? Y esto sucede en el 50% de los casos. Pero esta falla renal es de lenta instauración, uno como clínico ve cómo la paciente se va deteriorando. Cuando sucede un abrupto inicio de la falla renal y que esta no mejora en el puerperio, el síndrome hemolítico urémico sería la segunda diagnóstico diferencial. Tercero, toda paciente que tenga clínica y paraclínicamente un compromiso
de anemia microangiopática, de una microangiopatía más una disfunción marcada del hígado, siempre va a ser un síndrome HELP hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, en aquellas pacientes en donde las transaminasas son exageradamente elevadas y o sucede coagulación intravascular diseminada con prolongación del PT y o sucede alteraciones en los niveles de glicemia, es decir, comienza a presentarse hipoglicemia, el diagnóstico diferencial sería el hígado graso del embarazo. Somos conscientes que el síndrome HELP también puede causar una CID, pero ya cuando se presenta esta CID es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, el cual es el que acabo de mencionar, el hígado graso del embarazo. Esta es una enfermedad bastante particular y sobre todo que pertenece a un modelo de enfermedades en donde el feto es el que origina el problema. Cuarto, toda paciente que tenga clínica y paraclínicamente hallazgos de microangiopatía y que tenga diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene un lupus y se le complicó con un HELP, ¿ya? ¿Cuándo hago o cuándo sospecho que es un flare-up de lupus, que es una agudización del lupus? Básicamente aquí tenemos que cogernos de varias cosas. Primero, pues saber si el lupus que esta señora tenía en la etapa periconcepcional era de buen o mal pronóstico. Básicamente saber si este embarazo fue planeado o no, si tenía una aquiescencia o no de la enfermedad, si tenía o no compromiso de órgano blanco en el momento de quedar en embarazo. Estos aspectos nos podrían dar una pista sobre un flare-up de lupus. Segundo, el flare-up de lupus se presenta cuando se presenta en etapas muy tempranas del embarazo. Y aquí, digamos, esto no es lo propio del HELP. El HELP usualmente se presenta finalizando el segundo trimestre y en el tercer trimestre. El flare-up de lupus usualmente cuando se presenta empezando o a mediados del segundo trimestre. Otra pista que nos puede ayudar a entender la situación es la presencia de cilindros hemáticos en el parcial de orina, el telescopado del parcial de orina es anormal y adicionalmente también nos puede ayudar a orientarnos en este tema la falta de mejoría del cuadro clínico después de haber desembarazado a la paciente. Resumiendo, cuando una paciente tiene el diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico y presenta una microangiopatía, siempre sospechamos primero en síndrome HELP y consideramos que es un flare-up de lupus cuando tiene factores pronósticos desde el ingreso del embarazo que no son buenos y cuando no mejora fácilmente después de desembarazarse. Para terminar, es importante saber que la microangiopatía del embarazo por excelencia es el síndrome HELP. Sin embargo, en los escenarios clínicos que acabo de plantear, es posible tener en cuenta un segundo diagnóstico dependiendo del área afectada. Estos segundos diagnósticos no son frecuentes, usualmente son diagnósticos de exclusión que no son fáciles, pero cuando los encontramos, la terapéutica sí cambia radicalmente el curso de la enfermedad. Gracias.